registrados momentos de derrota. La verdad es que cuando uno lee la vida de Pedro, la vida de Abraham, la vida de Pablo, la vida de cualquiera de estos hombres de los cuales aprendemos en la Biblia nos habla también acerca del rey David, acerca de Salomón y de todos estos hombres que Dios en algún momento usó poderosamente. Siempre va a encontrar usted que en la Biblia está registrado los errores y las fallas de ellos. Hay gente que dice, hermano, es que la Biblia está escrita por pura gente buena que quiere promover la victoria. Sí, pero yo estoy seguro que si yo hubiera escrito la Biblia, no hubiera puesto que Pedro negó al Señor Jesucristo. A lo mejor tampoco hubiera puesto que Abraham tuvo que mentir para que su vida no corriera peligro en Egipto. A lo mejor tampoco hubiera puesto que Pablo y Bernabé se pelearon de tal manera que cada uno tuvo que agarrar su camino. A lo mejor yo no hubiera puesto que Moisés se casó con una cusita o que en algún momento se enojó tanto que no pudo entrar a la tierra prometida. Entonces, la Biblia no solamente registra las victorias y los triunfos de los hombres y las mujeres que confían en Dios. La Biblia también marca y nos deja escrito los errores y las fallas que ellos cometieron. La Biblia también nos hace ver que los hombres y las mujeres que Dios usó en ese tiempo y que usa ahora son hombres y mujeres imperfectos, con errores, con defectos, como cada uno de nosotros los puede tener. Sin embargo, en la misericordia y en la gracia de Dios, la palabra nos dice en Romanos que esto quedó escrito para enseñanza de nosotros y que podamos aprender algo de ellos. Si usted está leyendo la Biblia en esta semana, en este día toca leer Primera de Reyes del capítulo 9 al capítulo 12. El capítulo 11 es el epílogo, las palabras finales que se escriben acerca de Salomón en Primera de Reyes. Salomón inicia como un hombre guiado por Dios, lleno de la sabiduría de Dios, empieza a progresar y a prosperar en todas las cosas, pero en el capítulo 11 nos habla cómo murió Salomón cuando ya era viejo. Dice la Biblia que Salomón tuvo muchas mujeres extranjeras, además de la hija de Faraón. Salomón se casó con la hija de Faraón, con la princesa de Egipto, le construyó un palacio, pero no solamente eso. Si usted está leyendo del capítulo 11, del versículo 1 al 3, también dice la Biblia que Salomón se casó con 700 mujeres. Todas eran hijas de reyes, con puras princesas. Empezó a establecer alianzas políticas, económicas, y no sé cómo lo haría Salomón. Tenía 700 esposas reconocidas y aparte 300 concubinas. O sea, tenía 700 esposas que venían de parte o de un linaje real, princesas, hijas de reyes, y las concubinas eran las que eran pensadas o que había adquirido él en alguna batalla, en alguna conquista que le habían traído como trofeo, pero que no venían de una cuna real. En realidad Salomón tuvo 1000 mujeres. ¡Wow! ¡Qué datos!, ¿no? Y Salomón reinó solamente 40 años en Israel. Si hubiera reinado 80 años, quién sabe cuántas mujeres hubiera tenido. Pero reinó 40 años, duró como rey 40 años. Y uno piensa, ¿y dónde está la sabiduría de Dios? Esto es algo muy importante que tenemos que conocer y tener en nuestra mente, hermanos. No importa cuánto poder del Espíritu Santo tenga usted, y no importa de qué manera Dios lo esté usando y hacia dónde lo pueda llevar, y de una manera clara el poder de Dios se puede ver en usted. Hay algo que Dios no va a forzar, y esa es la capacidad que usted tiene de elegir entre obedecer o desobedecer a Dios. Salomón miró 2 veces a Dios. Según Primera de Reyes capítulo 11, el versículo 9 dice que Dios estaba tan enojado con Salomón que empezó a decirle, voy a cumplir todas las cosas que te dije si tú no me obedecías. Pero dice, estaba enojado, y el escritor de Primera de Reyes dice, estaba ofendiendo a Jehová, que había visto 2 veces. Literalmente vio a Dios cuando Él le concedió la sabiduría y cuando se consagró el templo. Si nosotros estamos buscando manifestaciones sobrenaturales como evidencia de nuestra firmeza espiritual, estamos un poquito equivocados. La firmeza espiritual no se garantiza por las visiones o por las experiencias que usted pueda tener en un altar o en un momento de oración. La firmeza espiritual se afianza y se reafirma conforme usted obedece la palabra de Dios. Dice Pablo, los griegos andan buscando sabiduría y los judíos andan buscando señales. Pero para nosotros
que hemos creído en el Señor Jesucristo, sabemos que este es el poder de Dios. Más allá de las señales y más allá de la sabiduría, lo que Jesús ha hecho en nosotros, ese es el poder. Cristo es el poder de Dios. Y yo no puedo conocer a Cristo si no lo obedezco. ¿Qué pasó con Salomón? Si usted está conmigo, Primera de Reyes capítulo 11, versículo 3, dice la palabra de Dios en el versículo 2, dice: el Señor ya les había dicho claramente a los israelitas que no se casaran con las mujeres extranjeras. ¿Cuándo se lo dijo? Usted se va a Éxodo, usted se va del Levítico, se va a Números, se va a Deuteronomio, se va a Josué y se va a Jueces. Y el Señor dejó por escrito que no se aliaran con las naciones extranjeras. Y les dijo el Señor: porque si ustedes empiezan a hacer alianzas, se casan con ellas, se comprometen con ellas, ellas les van a desviar el corazón hacia otros dioses. Pero dice la Biblia, Salomón se encaprichó en hacer eso. Estaba consciente. Él sabía que estaba desobedeciendo a Dios, pero podía más en él la fama, la riqueza, la sabiduría, el ego. ¿Por qué? Porque usted y yo pecamos cuando queremos ser reconocidos y cuando no queremos que Dios sea reconocido en nuestra vida. Por eso hay gente que puede tener muy buenas intenciones y ves el poder de Dios fluyendo a través de ellos, pero si no han inyectado al ego con la sangre de Cristo, estarán mal y en algún momento sus imperios se destruirán. ¿Qué pasó con Salomón con toda la sabiduría que tenía? Dios no le quitó la sabiduría, Dios no le quitó la riqueza, Dios no le quitó la prosperidad, Dios no le quitó nada de lo que él había adquirido, pero Dios estaba emitiendo un juicio sobre Salomón porque estaba desobedeciendo a Dios. Eso es peligroso. Cuando nosotros creemos que los resultados son más importantes que nuestro carácter. Y a Dios no le agradan tanto los resultados como nuestro carácter es ofrendado a Él como un aroma grata cuando es moldeada por la obediencia a Él. Hay palabras que a veces no nos gustan y creo que una de ellas fue la que escuchó Salomón. Estoy enojado contigo, le dijo el Señor. No es el templo, no es el edificio. Si usted ha leído esa parte, hermanos, ha estado leyendo la palabra, el templo de Salomón medía 27 metros y medio de largo, 9 metros de ancho y 14 metros de alto. Todo era de cedro el templo, pero aparte de ser de cedro, Salomón lo recubrió todo de oro, hasta el piso, dice la Biblia, era de oro. Donde pusieron el arca, Salomón metió 2 estatuas, 2 monumentos, 2 querubines de 4 metros con 60 centímetros de alto cada uno, de oro puro. ¿Se imagina ese templo? ¿Se imagina cómo estaba ese templo cuando la gente lo miraba de lejos y cuando la gente entraba a ese lugar? Yo creo que decía: ¡qué magnificencia de edificio! Pero Dios le dice a Salomón: ese templo, en cuanto a ese templo que tú estás construyendo, quiero decirte que si tú me obedeces te voy a honrar, pero si me desobedeces, yo me encargaré también de desaparecer todo lo que tú has hecho. Porque Dios no lo apantalla un templo, porque a Dios no lo apantalla un edificio, porque a Dios no lo apantalla lo que usted y yo pudiéramos hacer. Dios honra a los que le honran, y si lo que nosotros construimos, como este edificio donde estamos adorando, ha nacido de un corazón puro y sincero, Dios se agrada de ese corazón. Pero no es el templo lo que no le interesa. A Dios le sigue interesando que sus hijos le obedezcan. No es el templo, le dice el Señor, es la obediencia que yo estoy demandando de ti. Entonces, ¿qué sucede con Salomón? Vaya conmigo y abra la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 3. Un enunciado tan breve, pero que encierra tanto poder, que era lo que estaba omitiendo Salomón. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 3. Si usted no recuerda cuál es ese pasaje, es el pasaje donde Moisés está en el monte Sinaí y Dios le está dando las tablas de la ley y está escribiendo el Señor con su propio dedo sobre una piedra los 10 mandamientos. Y uno de los principales mandamientos de lo que escribió el Señor está en el capítulo 20 de Éxodo, versículo 3. Y nada más dice ese versículo: no tengas otros dioses delante de mí.
No tengas otros dioses además de mí. No te hagas dioses aparte de mí. Dios le está diciendo a Moisés: si hay algo que quiero que le recalques al pueblo es esto: no quiero que tengan otros dioses delante de mí. Y si usted sigue leyendo, les dice el Señor a Moisés: porque yo soy un Dios celoso y no quiero compartir mi amor con nadie. A veces no tenemos esta imagen de Dios, pero Dios nos presenta la palabra en Oseas a un Dios celoso, a un Dios que ama a su amada con todo lo que Él ha dado y todo lo que ha hecho. La ha restaurado, la ha levantado, la ha purificado, le ha puesto un lugar, le ha dado un nombre, le ha quitado su vergüenza. Pero resulta que la amada de Dios también se aleja de Él, vuelve a la prostitución y se inclina ante otros dioses. Y Dios dice: me duele en el corazón, pero ¿qué debo de hacer con ella? Dios le dice a Salomón: estoy enojado contigo, pero lo sigue amando. Dios siempre nos va a dar la oportunidad de regresarnos, pero en esta hora me gustaría ver dos puntos. Uno, Salomón se desvió tras otros dioses. Usted empieza a leer el capítulo 11 de Reyes, de Primera de Reyes, y si desea leerlo, lo puede hacer en su casa si no lo ha hecho. Pero dice la Biblia en el versículo 33, Salomón, dice Dios a través del profeta, se ha apartado de mí y le rindió culto a Astoret, diosa de los sidonios. Le ha rendido culto a Quemos, dios de Moab. Le ha rendido culto a Moloc, dios de los amonitas. Y eran cosas aborrecibles. La Biblia dice: a los dioses aborrecibles de los amonitas, de los moabitas y de los sidonios, Él se ha rendido. Y a veces pudiéramos pensar: ay, Dios, qué simple, Él pudiera adorar al que fuera, Dios sigue siendo Dios, claro. Pero ¿saben cuáles eran las ofrendas para el dios Moloc? El dios Moloc, el demonio Moloc, que adoraban los moabitas, los amonitas y todas esas regiones, no era una ofrenda de trigo, no era una ofrenda de corderos. La gente que adoraba a Moloc presentaba a sus hijos recién nacidos y los prendían en el fuego, y así levantaban una ofrenda a Moloc. ¿Cómo Dios no se iba a molestar? ¿Cómo Dios no va a aborrecer las mentalidades retorcidas que el mundo puede aceptar como bueno? Es que Dios no habla a la ligera. Es que cuando Dios dice: yo no quiero que tú tengas dioses ajenos y no te hagas dioses delante de mí, lo que Dios está diciendo es: quiero librarte de la muerte. Porque todo aquello que en tu mente y en tu corazón se encumbra como Dios, y no es el Dios creador del universo, y no es el Dios que puede salvar tu alma, te va a conducir a la muerte. Ellos estaban pasando a sus hijos por fuego, ellos estaban pasando a toda su familia, la estaban destruyendo, y Salomón les había construido templos a ellos. Astarot, Moloc y Kelión empezaron a tener en las montañas donde habían visto fluir las bendiciones de Dios, ahora estaban llenos de monos que ellos habían inventado y de ídolos que habían traído de otras naciones, y el rey estaba contento con eso. Claro que Dios nos pone mandamientos y nos pone lineamientos, pero no son para mostrar que Él está tan falto de autoestima que necesita a alguien que le adore. Hay gente que dice: hermano, Dios necesita que le adoremos. Dios no necesita de tu adoración. Dios necesita que oremos a Él. Dios no necesita que tú le ores. Escucha, Dios no necesita nada de ti. Oh, ven a la iglesia porque Dios te necesita. Ay, lee la Biblia porque Dios te necesita. Oh, haz esto porque Dios te necesita. Escúcheme, Dios no nos necesita, y aún así ha dado todo por nosotros. Yo no adoro a Dios porque Dios lo necesita. Escuche, los griegos creían que si un Dios dejaba de ser adorado, ese Dios se desaparecía, se extinguía. Por eso ellos levantaban altares y ofrendas a muchos dioses para que ellos no dejaran de existir. Pero usted y yo no adoramos a un Dios que depende de nosotros. Usted y yo adoramos a un Dios del cual dependemos nosotros. Es que Dios está enojado porque no le adoras. No, Dios no está enojado porque no le adoras. Estamos hablando del creador del universo. Estamos hablando del que sostiene todo lo que está a la perfección con su mano. ¿Usted cree que Él
va a estar dependiendo de nosotros, el hombre nunca le va a hacer un favor a Dios, jamás. Nosotros lo necesitamos a Él. Y cuando Dios dice que tenemos que adorarlo, bendecirle, rendirle pleitesía, lo que Dios está diciendo es: este es el camino correcto. Salomón se desvió. Y es como un ejemplo para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque este hombre tuvo, literalmente dice la Biblia, que vio 2 veces a Dios y aún así se desvió. Salomón es un ejemplo para nosotros, pero me gustaría llevarlo a pensar qué fue lo que hizo que Salomón se descuidara de esto. Todo tiene que ver con la motivación de Salomón, quién lo indujo y hacia dónde lo llevaron. Número 1, Salomón se dejó llevar por el amor a las mujeres y dejó de amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Él sabía que al hacer alianza con extranjeras iba a ofender a Dios, pero él dijo: de todas maneras yo lo voy a hacer. La ley en Deuteronomio, y el Señor Jesucristo nos recuerda también en Mateo 4:4, cuando está hablando con el enemigo que viene y lo tienta, y Jesús le dice a Satanás, la Biblia también enseña: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y sabe cuándo tentamos a Dios? Cuando lo estamos desafiando al pecar nosotros. A cada momento y a cada instante en el cual nosotros pensamos: hoy puedo jugar con ese pecado, hoy puedo fumarme otro cigarro, nadie me mira, hoy puedo coquetear con alguien que no sea mi esposo o mi esposa, hoy puedo tocar a alguien que no sea mi esposo o mi esposa, hoy puedo coquetear y jugar con el pecado y llegar al extremo y saber que Dios no me destruye. A mí me encanta, si sigue leyendo Primera de Reyes 11, dice la palabra de Dios que mientras Salomón estaba gozándose y construyendo templos a otros dioses, un profeta viene y le habla a Jeroboam y le dice: Dios te va a hacer rey a ti sobre 10 tribus y 2 tribus se va a quedar Salomón para el linaje de David. Pero mientras el pecado acá, Salomón se estaba gozando en él, por el otro lado Dios ya estaba planeando la destrucción de Salomón y la estaba a punto de llevar a cabo. Usted no puede jugar con el pecado y creer que Dios lo ignora. No hay nada oculto delante de Dios. Te puedes esconder del pastor, del líder, de la líder, de tus padres, pero de Dios nunca te vas a esconder. Y la otra cosa que dice el Señor Jesucristo es: no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Nada. Pero Dios nos quiere advertir, y Salomón es un ejemplo. Haber empezado tan bien y haber terminado tan mal, ¡qué tristeza! ¿De qué sirvieron 1005 canciones que escribió Salomón? ¿De qué sirvieron 3700 proverbios que escribió Salomón? ¿De qué sirvió toda su opulencia si en cuanto él se apartó del Señor, todo quedó destruido? Usted y yo podemos leer los proverbios, el proverbio del 1 al 30, que es lo que escribió Salomón. Leemos Eclesiastés y Cantares, y ese libro nos edifica. Sigue siendo una inspiración del Espíritu Santo en ese momento en el que estaba bien Salomón. Pero Pablo dice: yo me esfuerzo todos los días y no golpeo al aire, porque no quiero que después de haber sido heraldo de muchos, yo mismo venga a perderme. O sea que yo puedo ser de bendición para muchas personas, y esas personas van a dar un fruto de salvación. Pero si descuido mi vida, en algún momento, después de haber sido heraldo de muchos, puedo perderme. Pablo nos advierte, inspirado por el Espíritu Santo: ten cuidado de tu vida, ten cuidado de ti mismo, no juegues con el pecado, estate bien atento delante del Señor y trata de cumplir cada uno de sus mandamientos y obedécele, porque todos estamos expuestos a caer. Todos. Le sucedió a Salomón, le sucedió a grandes hombres que Dios usó, y mujeres. También nos puede suceder a nosotros. Entonces yo quisiera dejarle un mensaje en esta hora de parte de Dios: cómo podemos adorar a Dios y de qué manera podemos aferrarnos a que Él sea el centro de nuestro corazón. Quizá muchas veces necesitamos una guía clara, una dirección, y la palabra de Dios nos da esa dirección. Entonces, si usted trae algo en que anotar o está escuchando este mensaje, anote por favor, porque siempre que Dios habla es un mensaje importante y es necesario recordarlo, y nos va a servir mucho tiempo después. Número 1, yo necesito adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios merece nuestra adoración.
Cuando el enemigo llegue a su vida y le diga: es que tú no tienes por qué adorar a Dios, todavía no te han pagado, todavía no tienes trabajo, todavía no has conseguido pareja, todavía estás en problemas, todavía te encuentras en una situación, la respuesta es: yo voy a adorar a Dios no por lo que tenga, sino simplemente porque Él se merece mi adoración. ¿Y por qué Dios se merece mi adoración? Número uno, porque Dios te creó. No hay nadie que merezca la honra y la gloria más que Dios, porque tú no te creaste de la nada, porque no fuiste una teoría al azar, porque no vienes de una explosión sin explicación. Tú vienes de un Dios que te creó, que hizo con sus manos un lodo y formó de ese lodo, formó un hombre, le sopló, le dio vida, y de ahí venimos nosotros. ¿Por qué Dios merece adoración? Porque Él nos creó. Salmo 139, versículo 13, dice el salmista: tú me formaste adentro del vientre y mi embrión lo vieron tus ojos. Dios merece nuestra adoración porque Él nos creó. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y escucha para qué fuiste creado. Dios te creó no para que dependas del vino, para que dependas de la droga, ni para que dependas del pecado. Dice la Biblia que Dios nos creó para buenas obras, las cuales Él ya ha preparado desde antes de que tú nacieras. Por eso Él merece adoración. ¿Qué pasó? ¿Por qué el mundo está tan perdido? ¿Por qué el mundo está sufriendo tanto? ¿Por qué hay niños que mueren antes de nacer? ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tanta perversión? No es porque Dios creó el mundo con ese propósito. Es porque el hombre se ha desviado de obedecer a Dios, y el hombre que peca paga sus consecuencias. ¿Cómo quisiéramos tener un Dios al que pudiéramos ofender todos los días, y al que pudiéramos desobedecer y hacerlo a nuestra imagen y decirle: solamente porque tú eres Dios y porque yo soy creación debes de cumplir mis caprichos? Sin embargo, ese Dios no existe. El Dios real y verdadero que te ha formado a ti es un Dios que demanda toda tu adoración. Dios merece nuestra adoración porque Él nos creó. Dios merece nuestra adoración también porque Él es nuestro protector. El Salmo 46, versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, y Él es nuestro pronto auxilio en medio de cualquier tribulación. Y aunque la tierra tiemble, y aunque un monte se vaya a la mar, sabemos que Dios habrá de tener el poder suficiente para protegernos. Dios merece nuestra adoración porque Él te ha creado. Dios merece tu adoración porque Él es el que te protege. Y Dios merece tu adoración porque Él es el soberano gobernante del universo. No hay un reino que se esconda de su poder ni de su majestad. La tierra, arriba de la tierra y debajo de la tierra, toda lengua y toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar: Jesús es el Señor, para la gloria del Dios Padre, porque Él es el soberano creador y el soberano gobernante por sobre todas las cosas. El diablo no tiene dominio sobre alguien que obedece a Dios. El pecado no tiene dominio sobre alguien que obedece a Dios. El mundo no tiene dominio sobre alguien que obedece a Dios, porque Dios es el gobernante sobre todas las cosas. Si tú lo obedeces, tienes garantizada su protección y tienes garantizado un futuro mucho mejor que el que tienes ahora. Dios merece nuestra adoración, pero cuando nosotros ponemos algo, bueno o malo, en el lugar que le corresponde a Dios, lo convertimos en nuestro Dios y quebrantamos el mandamiento de Éxodo 20:3. Cuando mis hijos ocupan el primer lugar, cuando mi esposa o su esposo ocupa el primer lugar, cuando el trabajo ocupa el primer lugar, cuando las deudas ocupan el primer lugar, cuando tu novio o tu novia ocupa el primer lugar, de tal manera que para ti es más fácil agradarlos a ellos que obedecer a Dios, entonces tú no digas que tienes al Dios soberano en primer lugar. Estás ocupando ese lugar por otro Dios que no es el Dios real. Y esto es muy sutil. ¿Usted cree que Salomón habrá pensado y habrá dicho: oh, yo quiero que todo mi reino se acabe y quiero acabar mal? No, pero las emociones, los sentimientos, los afectos, los pensamientos que estaban gobernando a Salomón le impidieron ver que se estaba alejando de Dios. Y el pecado es muy sutil. Cuando tú pones algo en tu corazón y en tu mente, sea bueno o sea malo, en primer lugar, eso se vuelve tu Dios.
¿Cómo puedo saber quién es mi Dios? Muy sencillo. ¿Cuál es tu primer pensamiento en la mañana y cuál es tu último pensamiento en la noche? ¿En quién piensas cuando te levantas y en quién piensas cuando tú duermes? En tus momentos de tranquilidad y de ocio, ¿qué es lo que está ocupando tu pensamiento y tu sentimiento? Tú puedes saber muy fácil quién es el Dios que está ocupando el primer lugar en tu corazón, si ese es el que te está robando todo tu pensamiento. Las deudas, la preocupación, la ansiedad, el rencor, la ira, la amargura, el odio, la lujuria, el vicio, la lascivia. ¿Qué es lo que está dentro de tu corazón? ¿Qué es lo que te hace que te muevas, te despiertes y andes? Lo que te motiva. No podemos ignorar quiénes son los dioses que gobiernan sobre nuestro corazón. Son muy visibles a nuestro parecer. Lo podemos disfrazar del Dios grande, pero ¿qué es lo que está ahí? Entonces, ¿cómo podemos tener la certeza de que estamos adorando a Dios por sobre todas las cosas? Número 1, cuando adoras a Dios al ponerlo en primer lugar. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Jesús no está diciendo, tú puedes compartir tu corazón entre el mundo y Dios. Jesús no dice, tú puedes compartir tu tiempo entre venir a la iglesia y salir de la iglesia y cometer pecado. Jesús no dice, tú puedes compartir tu tiempo en vivir rectamente mientras alguien te ve, pero cuando alguien no te mira, vive desordenadamente. No, Jesús está diciendo, el reino de Dios debe de ocupar el primer lugar en todo lo que tú haces. Y cuando tú buscas en primer lugar el reino de Dios, las cosas que necesitas te son añadidas. No tienes que preocuparte, no tienes que afanarte. Jesús está hablando acerca de la ansiedad y de la preocupación, y no está hablando de preocupaciones insignificantes. Jesús está hablando de la preocupación de la comida, del vestido y del futuro. Está hablando de necesidades básicas, pero muy importantes y que nos roban el sueño. Pero Jesús dice, si tú buscas primero el reino de Dios y haces de mi Padre el único Dios en tu vida, todas las cosas que tú necesitas serán añadidas. Adora a Dios al ponerlo en primer lugar. Esa es la manera de adorar a Dios. ¿Cómo sé que estoy adorando a Dios? Número 2, sé que estoy adorando a Dios al darle toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Cuando triunfo, ese triunfo es por causa de Dios. Cuando salgo victorioso, esa victoria viene de parte de Dios. Cuando me va bien en la vida, es porque Dios está obrando en mi vida. Cuando fracaso, cuando me equivoco y cuando cometo errores, también Dios va a trabajar de una manera clara. Si lo pongo en primer lugar, Él sabe de tus debilidades, sabe de tus flaquezas, pero si tú pones a Dios en primer lugar, Él te va a volver a levantar, te va a poner en la posición que te ha designado y seguirás creciendo. Todo será añadido cuando Dios es puesto en primer lugar y le das la gloria y la honra por todo lo que tienes y por lo que no tienes también. Si aún no ha llegado la respuesta, la gloria sea para Dios. Si aún no ha llegado la sanidad, la gloria sea para Dios. Si aún no ha llegado la oportunidad, la gloria sea para Dios. Dios está preparando algo, Dios ha preparado algo, y en su tiempo Él es perfecto, Él no se equivoca. Yo me puedo desesperar, usted se puede desesperar, pero Dios está tranquilo en su trono, mirándonos y diciéndonos un poco más, pero la visión y la promesa que te he dado se ha de cumplir. No te desesperes. Pon a Dios en primer lugar, dale la gloria en todas las cosas y adora a Dios por medio de una vida de sacrificio. ¿Usted cree que Salomón no tenía que haber sacrificado un poquito su sentimiento? Cuando vio a la hija de Faraón y que todas las princesas eran hermosas, eran bellas, desde pequeñas eran cuidadas, tratadas y alimentadas lo mejor posible, de tal manera que ellas parecían diosas. Salomón se olvidó que para honrar a Dios tenemos que hacer sacrificios. Y no sacrificios que nos van a quitar la vida. Pero sí, Salomón tenía que haberse negado y haber dicho: eres muy hermosa, eres muy bella, eres una mujer muy llamativa, pero ¿sabes qué? Simplemente porque Dios no quiere que yo me relacione contigo, no lo voy a hacer, porque quiero honrar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Recuerda aquel joven llamado José?
que vivía en Egipto y era la mano derecha, el hombre de confianza de un hombre llamado Potifar, el general del ejército. Quiere decir que la esposa de Potifar era una mujer sumamente guapa y atractiva. Y aquí el caso era contrario. José no andaba atrás de esa mujer, la mujer quería seducir a José y andaba detrás de él y lo correteaba y se le insinuaba, hasta que en un momento se dio la oportunidad, porque el pecado así es, muy sutil. Se presentó el momento para que José pudiera caer en las garras de esta mujer, pero José le dijo: yo no voy a ofender a mis padres, ni tampoco a mi Dios. Prefiero estar en la cárcel que pasar un momento de placer en pecado. Lo difamaron, mintieron, estuvo en la cárcel aproximadamente 14 años por un crimen que no cometió, pero escuche bien, la bendición de Dios no se apartó de José. A donde quiera que estaba José, Dios estaba con él, porque había puesto a Dios en primer lugar. Esa es una adoración que honra a Dios. Eso me protege para yo evitar tener dioses ajenos. Adora a Dios a través de una vida de sacrificio. El pecado para todos es suculento y atractivo, pero también para todos nos lleva a la muerte y a la destrucción. El pecado no te puede dar otra cosa, solamente muerte. No hay otro plan, no hay otro pago para esto. Adora a Dios por medio de una vida de sacrificio. Y por último, adora a Dios con un corazón sincero. Vaya conmigo a Marcos capítulo 12, versículo 30. Si usted lee la Biblia en Marcos capítulo 12, del versículo 28 al 30, un hombre le dice: Señor, ¿cuál es el principal mandamiento? Y Jesús dice: tú lo sabes muy bien. El versículo 30 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No puedes adorar a Dios en tu espíritu y con tu alma estar alejado de Dios. No puedes adorar a Dios en tu mente y con tus acciones cometer pecado. No puedes decir que honras y glorificas el nombre de Dios con tus acciones visibles, mientras cuando nadie te ve estás alejado de Él. Adora a Dios con un corazón sincero. Ninguna visión, ningún sueño, ninguna experiencia sobrenatural te garantiza tu salvación. Lo único que garantiza tu salvación es la disposición a obedecer a Dios por sobre todas las cosas y adorarle con todo lo que eres. Hermano, tuve esta visión, soy hijo consentido de Dios. No. El día que dejes de buscar visiones y empieces a comprometerte a obedecer a Dios en tu intimidad y en lo público, ese día empezarás a ver la gloria de Dios como nunca antes la has visto. Si fuéramos una iglesia que está correteando, que está buscando solamente experiencias sobrenaturales, estaríamos muy alejados del camino de la verdad. Esto es añadidura. Nuestro compromiso es obedecer a Dios. Adora a Dios con un corazón sincero. Un corazón en donde Dios debe de ocupar el primer lugar en tus aspiraciones y en tus motivaciones. Si Salomón hubiera tenido un corazón para honrar a Dios, no se hubiera desviado sus sentimientos y emociones tras las mujeres que lo condujeron al pecado. Entonces las mujeres fueron las culpables. No. Hermano, yo no quería pecar, me indujeron. No, nadie te induce. Escuche bien, y escuche bien lo que le voy a decir. Ni siquiera el diablo te va a forzar a pecar. ¿Me escuchó bien? Es que, hermano, el diablo se metió y no supe lo que hacía. No, sí sabías lo que hacías. No lo ignoras. Nadie peca inconscientemente. ¿Por qué nos gusta pensar que cuando el Espíritu Santo nos toma perdemos el control y no tenemos el sentido?
Porque de esa misma forma pensamos cuando el pecado llegó a nuestra vida y no supimos lo que hacíamos y pecamos. No, eso no existe. Cuando el Espíritu Santo te llena y tú hablas en otras lenguas y danzas en el Espíritu, que por cierto es una expresión que no viene en la Biblia, pero tú danzas por la adoración y la motivación para honrar y glorificar el nombre del Señor, no pierdes ningún sentido de lo que tú haces. Dios nunca te roba tu voluntad y no la forza. No supe lo que hacía. No, si es el Espíritu Santo, tú vas a saber lo que haces. Y cuando el pecado también viene y te tienta, cuando el diablo te induce a pecar, no te va a forzar a pecar. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que va a tener un derecho. Cuando tú peques, él va a decir: yo no lo obligué, él pecó. Y como es padre de mentiras, dice puras verdades a medias. Pero olvídate de creer que, hermano, yo no sabía. Tú pecas porque quieres pecar, aunque no nos agrade. Por eso Dios va a juzgar a los pecadores, porque quisieron pecar. Y este es el camino, dijo el Señor Jesús en Juan 3, este es el juicio para los hombres, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Decisiones. Por eso es tan importante examinar nuestro corazón y tener en mente que Dios sea el primer lugar en nuestro corazón. No un momento de placer. La vida se trata de honrar a Dios. Y si no lo estás honrando, no sabes de lo que te estás perdiendo. Honrarle, bendecirle. Dios debe ocupar el primer lugar en tus aspiraciones y motivaciones. Número 2, Dios en el alma. Mis emociones y sentimientos deben adorarle a Él. Un ejemplo práctico. Yo no puedo decir que amo a Dios y que le adoro a Él si no lo veo, y a la persona que veo tengo rencor y tengo odio contra Él, mis sentimientos en el alma están llenos de coraje y de odio, entonces ahí tampoco habita el Señor. Él no es el primer lugar, porque donde habita el Espíritu Santo no puede haber estas cosas. Mis pensamientos, mis emociones y mis sentimientos deben adorarle a Él. Mi mente, mi pensamiento debe pertenecerle a Él. Debe estar lleno de pensamientos puros. Debe estar lleno de pensamientos que honran. Filipenses capítulo 4, Pablo le escribe a los filipenses y dice: todo lo que sea digno de gloria, de honra, todo lo que es bueno, lo que es puro, lo que es santo, lo que es digno de alabanza, en eso piensen. Mi mente debe de estar ocupada en Dios. Pero te imaginas si vemos la tele 8 horas diarias y solamente vemos pornografía, erotismo, chistes en doble sentido, novelas, asesinatos, chismes. ¿De qué está llena tu mente? Porque lo que tú ves y lo que tú oyes, eso está llenando tu mente. Cuando Jesús dice: tienes que amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, no está jugando, lo está diciendo en serio, porque no hay otra forma de amar a Dios. Con todas tus fuerzas, con todo tu cuerpo, con todo lo que tú haces, tus aspiraciones, tus emociones, tu pensamiento y todas tus acciones tienen un propósito: adorar y bendecir al Dios de la gloria. Si no lo estás haciendo, hoy es un buen día para tomar esa decisión. Aléjate de aquello que te está haciendo pecar. Termina toda relación que te esté induciendo a pecar. Necesitas abrir tus ojos, porque el juicio de Dios sí llega. La piedra de molino de Dios pareciera que va muy lento, despacio, pero no quiere decir que no está avanzando. Y una vez que avanza, casi nunca se detiene. Es tu vida, es tu eternidad. Tienes que adorar a Dios, al único Dios. No te hagas dioses delante de Él. Cuida tu corazón, examina tu vida, examina tu pensamiento, cómo está. Ejercicio práctico. Lo vuelvo a repetir.
¿Cómo puedo saber quién es el Dios que está gobernando mi vida? ¿Qué es en lo que piensas en la mañana? ¿Y cuál es el último pensamiento en la noche? Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas?